Es una gran bendición para mí compartir este mensaje. Espero que sea de mucha bendición. Le pido a Dios con todo mi corazón que el Espíritu Santo fluya, que se manifieste aquí entre nosotras, que sea Él el que hable. El tema es: dejé de tener miedo cuando recordé que tú me sostienes. Quiero iniciar con una anécdota. Esta anécdota es sobre una niña de aproximadamente 8 años. Ella se subió a un avión que iba rumbo a Nueva York. Esta niña, cuando llegó a su sillón, se sentó muy cómodamente y de un bolsoncito sacó un cuaderno, un libro para leer, unos crayones, unas imágenes, y se acomodó. El vuelo inició y unas horas después comenzó a moverse mucho el avión. Y de repente una voz que dijo que estaban pasando por una turbulencia. Esa turbulencia continuó de una forma muy fuerte. Se movía demasiado el avión y la gente comenzó a inquietarse. La gente comenzó inclusive a llorar. Se oían por ahí algunos gritos, hasta de niños. Y la persona que iba a la par de la niña se le queda viendo con qué ternura. Y la niña iba de lo más tranquila. Y le pregunta: ¿y no tienes miedo? Ella le dice: no, yo no tengo miedo. Y se queda preocupada la persona y le vuelve a preguntar: ¿pero sabes que estamos en una turbulencia bastante fuerte? ¿Sabes que cualquier cosa puede pasar? Ella le dice: no, no se preocupe, no va a pasar nada. ¿Y por qué? Le dice: porque mi padre es el que va conduciendo este avión. Él es el piloto de este avión. No pasa nada, estése tranquila. Cuando yo leí esta anécdota, yo me pregunté: ¿cómo estoy yo? ¿Quién es mi piloto? Y yo le pregunto ahora a usted: ¿cómo está usted? ¿Quién es su piloto? ¿Quién es el que la sostiene? ¿Quién es el que le da la paz? Me pregunto, en este tiempo de crisis que estamos viviendo, son 54 días aproximadamente que estamos encerrados, que estamos en casa. ¿Tenemos miedo? ¿Tiene miedo usted? ¿Se preocupa? ¿Está temerosa? Hoy la palabra de Dios nos va a hablar. Hoy nos dice el libro de los Salmos en el capítulo 18, versículo 36, nos dice de la siguiente forma: tú me das tu escudo victorioso, tu diestra me sostiene, multiplicas tus cuidados conmigo. Tu diestra me sostiene, multiplicas tus cuidados conmigo. Y pensando en un pasaje bíblico que nos ilustrara un poco más lo que significa el miedo, leí en el Evangelio según San Mateo, en el capítulo 8, versículo 24, dice así: que cuando los discípulos atravesaban el mar de Galilea, se levantó una gran tormenta y pensaron que iban a morir. Pensaron que la barca iba a dar vuelta. Pensaron muchísimas cosas mientras Jesús dormía en la barca. Se asustaron tanto que al verlo dormido se acercaron y lo despertaron y le dijeron: sálvanos, Señor, que perecemos. Él les respondió: ¿por qué tenéis miedo? ¿Por qué tenéis miedo?
Esa misma pregunta nos hace el día de hoy. ¿Por qué tenemos miedo? Si desde el momento en que fuimos sumergidos en las aguas bautismales, recibimos ese regalo tan maravilloso que es el Espíritu Santo, que es la presencia de la tercera persona de la Santísima Trinidad, que es quien nos acompaña siempre. ¿Por qué tienen miedo? Jesús levantó los brazos únicamente y las aguas se calmaron. Eso es lo que nosotros debemos de hacer. Debemos de confiar. Debemos de hablar con Él. Pero el miedo nos impide muchas veces hasta acercarnos a Él. ¿Saben qué es el miedo? El miedo es la antítesis de la fe. Pues la fe es la certeza de lo que se espera y prueba de las realidades que no se ven. Mientras que el miedo es la certeza de la desgracia que vendrá y la convicción de que Dios no está. Pero hay alguien y que Dios lo reprenda. Satanás procura alimentar en nosotros el miedo. Cada día que escuchamos otros casos, 30, 40, 50, ¿cómo estamos? Este es el tiempo de Dios. Este es el tiempo en donde el mundo entero está de rodillas. Todos unidos, todos orando bajo un mismo espíritu, todos bajo un mismo clamor, pidiéndole al Señor misericordia. No permitamos que el miedo venga a agigantarse en nosotros. No permitamos que el enemigo venga a hacer estragos en nuestra familia. Familia que reza unida, permanece unida. Unámonos todos en familia. Mamá, estamos por celebrar el Día de la Mamá. Nosotros somos maestras de la casa, a enseñarle a nuestros hijos qué es lo que debemos de hacer. Dios nos ha dado, en primer lugar, su palabra, pero no para que la tengamos cerrada, para que la tengamos abierta. Está lleno de un cúmulo de conocimientos y de promesas. Busquemos aquí en la palabra de Dios las respuestas a nuestras necesidades para fortalecer nuestra fe. Pero aparte de su palabra, también nos ha dado su victoria en la cruz para avanzar. Y como dije hace un rato, y también nos ha dado su espíritu para ser valientes. Dios no nos ha dado un espíritu de cobardía. Así dice 2 de Timoteo 1:7. No nos ha dado un espíritu de cobardía, sino de poder, de amor y de dominio propio. Entonces, avancemos. Avancemos, Dios está con nosotros, porque esa es su promesa. En el último capítulo, versículo del Evangelio según San Mateo, y yo estaré con vosotros todos los días hasta la consumación de los tiempos. Vengan a mí, vengan todos los que estén cansados, cargados, agobiados, que yo los haré descansar. No nos quedemos sentados. Hay que movilizarse. Hay que amar a nuestros hijos y juntos ponernos de acuerdo bajo un mismo espíritu para rezar un Padre Nuestro, un Ave María, para pedirle al Señor, porque tenemos un espíritu de valentía, de dominio propio, no un espíritu de miedo y temeroso. El antídoto para el miedo está, según yo creo, en 3 cosas. Está en la fe, que ya dijimos que es la fe.
está en la esperanza. Esperar el momento del Señor. Nosotros quisiéramos que hoy terminaran todos los problemas en casa, en nuestro trabajo. Quisiéramos que hoy se resolviera todo. El Señor lo puede hacer si quiere, porque Él es todopoderoso, porque Él es omnipotente, porque Él es omnisciente. Él lo puede hacer, pero la esperanza no hay que perderla. La esperanza siempre debe de estar en Él y para Él. También está el amor. Dios es amor, la Biblia lo dice. ¿En dónde está? Está en todos los evangelios. Capítulo 4, versículo 8, primera de Juan. Dios es amor. Cada uno, la fe, la esperanza y el amor se complementan. Se complementa a cada una de ellas. ¿Sabe qué es esperanza? ¿Sabe que ese momento lo vivió Pedro en la cárcel? Cuentan las Sagradas Escrituras en Hechos de los Apóstoles. En el capítulo 12 nos cuenta cuando Pedro estaba en la cárcel. Herodes quería matar a todos los apóstoles, a Juan, a Santiago. Y antes de la Pascua se llevó a Pedro para presentarlo delante de la gente después de la Pascua. ¿Y qué sucedió? Allá estaba Pedro en la cárcel, custodiado por 4 escuadras de 4 soldados. Significan 16. Mientras tanto, ¿qué es lo que hacía la iglesia? Sabiendo que Pedro estaba preso, oraban. La iglesia oraba insistentemente a Dios. Así como estamos ahorita. Aparentemente estamos encarcelados, pero no es cierto. Estamos libres para tomar decisiones y juntos solidarizarnos, orar a tiempo y destiempo, clamar a Dios. Clama a mí, dice el profeta Jeremías 33:3, y yo te responderé y te enseñaré cosas maravillosas que tus ojos jamás han visto. Clamemos al Señor. Hagamos un día de clamoreo todos, levantando las manos de victoria, y verán si unidos no logramos lo que logró esta iglesia que oraba insistentemente. Miren lo que pasó. Una noche antes de ser presentado al pueblo, dice la palabra, Pedro dormía plácidamente entre 2 soldados atado con 2 cadenas. Unos centinelas custodiaban la puerta. De pronto se presentó el ángel del Señor y la celda se llenó de luz. El ángel golpeó a Pedro en un costado y le dijo: levántate, date prisa y termina de vestirte y ponte tus sandalias. En ese instante cayeron las cadenas y salieron de la cárcel. ¿Por qué estaba, me pregunto yo, por qué estaba Pedro tan tranquilo en la cárcel, custodiado con no sé cuántos hombres, encadenado, medio vestido, porque el ángel le dice: vístete, termina de vestirte, ponte las sandalias? Quiere decir que estaba descalzo, tranquilo, plácidamente. Estaba dormido cuando el ángel llegó. ¿Y saben por qué, mis hermanos? ¿Saben por qué, mis hermanas? ¿Saben por qué, mujeres en victoria? Porque en el Evangelio según San Juan, en el capítulo 21, versículo 18, Jesús le había dejado una promesa. Y dice así la palabra: cuando eras joven,
tú mismo te ceñías e ibas a donde querías. Pero cuando llegues a viejo, extenderás tus manos y otro te ceñirá y te llevará a donde tú no quieres ir. Palabra del Señor. Gloria a ti, Señor Jesús. Eso le dijo y se le quedó grabado en su mente y en su corazón. Y él dijo, pero si yo soy joven. Y Jesús me dijo que cuando fuera viejo. Por eso hay que escudriñar las Sagradas Escrituras. Hay que leérselas a nuestros hijos. Si vamos de paseo, dice el libro del Deuteronomio, si estamos en casa, en los dinteles de la casa, hay que colocarlo. Escucha, escucha Israel, escucha la palabra de Dios. Léelo y hazlo vida, que es para ti y es para mí. La palabra es la forma en que Dios se comunica con su pueblo. El rey David, un pastorcito, va a enfrentarse con un gran problema, con un gigante. ¿Y quién es este? Dice, que insulta. ¿Quién es este incircunciso que insulta a los hijos del Dios vivo? Yo voy a pelear contra él. Si cuando yo ando con mis ovejitas, viene un oso, viene un león, yo los agarro y los destruyo. Les agarro el hocico, dice la palabra. Les retuerzo el cuello y ahí se quedan, porque protejo a mis ovejas. No voy a andar protegiendo a los hijos de Dios. Enfrentó al gigante. ¿Cuáles son nuestros gigantes, mis hermanas? ¿Es el miedo? ¿Es el temor? ¿Cuál es? Lo enfrentó con una palabra. Le dijo lo siguiente, tú, le dijo al filisteo, tú vienes a mí con espada, con lanza, con jabalina, mas yo voy contra ti en el nombre de Yahvé Sebaot, en el nombre del Dios Todopoderoso. En su nombre, no somos nosotros, mis hermanas, no somos nosotras. Es en su nombre que vamos a pararnos. Nos vamos a levantar, porque acostados no vamos a lograr absolutamente nada. Las batallas se ganan de rodillas, clamándole al Rey de Reyes, estando en una actitud de humildad. Y vaya si no va a haber una respuesta. En el nombre de Yahvé Sebaot, con una piedra, con una honda, derribó al gran gigante. Y nosotras las mujeres, hay una mujer en las Sagradas Escrituras, en el Antiguo Testamento y una en el Nuevo Testamento. La del Antiguo Testamento, ella se llamaba Jocabed, la madre de Moisés. El faraón había autorizado que todos los niños que nacieran de las mujeres hebreas fueran lanzados al río. Y esta mujer, Jocabed, tuvo la valentía de tener a su hijo varón en su hogar, en su casa, cuidándolo día a día. Imagínense un niño, un bebé, llorando. ¿Quién no va a escuchar el llanto de un niño? ¿Cómo esta mujer pudo tener a su hijo 3 meses, amamantándolo, cuidándolo? Que no llorara, que no se escuchara bulla, que había un niño en la casa, porque se lo iban a quitar y lo iban a tirar al río. Esta mujer, cuando vio que el niño era muy grande, que era robusto, dice la palabra, tenía 3 meses, aparte de un plan A, un plan B y un plan C, lo llevó a cabo
lo ejecutó y lo hizo. Tomó un cestillo. Imagínense ese cestillo. ¿Cómo estaba? Forradito de una forma que ni una gotita de agua entrara en el momento en que se tomara la decisión de llevar el canasto, ponerlo entre los juncos, para que cuando la hija del faraón llegara al río, pudiera bañarse y observar al niño. Y así fue. Miriam, su hermana, algunas versiones dice María, la hermana de Moisés, lo llevó y lo puso. Lo oyó. Vino la hija del faraón, lo tomó. Sale la niña y dice, yo puedo buscar una mujer entre las hebreas para que lo cuide. Y esa mujer toma al niño y se lo lleva a su madre. Y lo cuidó, le dio las enseñanzas sabias. Le enseñó toda la vida de los hebreos, lo preparó, porque para este niño había una misión. Mamá, mañana nos van a celebrar el Día de la Mamá. Esos cuidados estoy segura que lo hemos tenido para con nuestros hijos. Esta mujer es ejemplar, tú sos ejemplar. Cuida ese corazón para Dios. Y tus hijos seguirán tus huellas. Eso hay que hacer. Trabajar con nuestros niños, con nuestros hijos. Esta mujer lo logró. Y de ahí la misión era. Dios ya lo había escogido para ser el libertador del pueblo de Dios, de Israel. ¿Y qué sucedió? Lo logró. Encontró muchas dificultades, pero cada vez que Moisés tenía una dificultad, clamaba al que lo sostenía. No tenía miedo, al contrario, más valentía. Cuando les reclamaban que tenían sed, sabía qué hacer porque se lo pedía a Dios. Toca la roca, emanaba agua. Tenían calor, allá venía una nube, una sombra que los protegía. Tenían frío, una nube, dice la palabra, de fuego para protegerlos, cuidando a los hijos de Dios. No tenía miedo, ni aún cuando se encontró con el mar enfrente, no sabía qué hacer y clamó a quien tenía que clamar. Clame usted también, yo también voy a clamar. Porque el Señor nos va a dar las directrices para salir adelante en medio de los obstáculos que encontramos. Levanta la mano, Moisés le dijo, levanta la vara. Se partieron las aguas y pasó el pueblo de Dios. No estamos solas, mis hermanas. Familias, mujeres, estamos en victoria. Este es el tiempo, no es un tiempo de prueba. Sí, para hacer cambios, mas no de castigo, porque Dios no castiga a sus hijos. Dios ama a sus hijos y dio su vida en la cruz del Calvario para salvarte a ti, para salvarme a mí. Pero en el camino debemos de aprender, así como esa niña, no pasa nada, porque mi Padre es el que conduce. No pasa nada, porque mi Padre Dios, es el que está con mi familia, es el que la levanta si yo doblo rodillas y clamo a Él. Pero ¿cómo no hablar de María Santísima? ¿Cómo no contarles qué dice el Evangelio según San Lucas en el capítulo 1, versículos del 28 en adelante? Cuando tuvo esa presencia del anunciador, del arcángel Gabriel, también esa luz iluminó ese cuarto, como iluminó el de Pedro cuando él entró en la cárcel. Iluminó el cuarto y ella se quedó asombrada viendo.
y le dice, alégrate, alégrate llena de gracia, el Señor está contigo. Ella quedó toda perturbada y comenzó a cuestionar muy poco. Pero el ángel le dijo, no tengas miedo, María, porque has hallado gracia delante de Dios. Se le quedó viendo y le dice, ese sí, ese fiel. Ese momento cuando le dice, he aquí la esclava del Señor, hágase en mí según tu palabra. Nosotras, mis hermanas, cuando estemos con miedo, cuando estemos angustiados, clamemos al Señor. Nos va a responder. Porque si Dios dice, Dios hace. Porque si Dios promete, Dios cumple. Y Él está en medio de nosotros. No tengamos miedo. Por eso, Santa Teresa de Jesús dice, nada te turbe, nada te espante. Todo se pasa. Dios no se muda. La paciencia todo lo alcanza. Quien a Dios tiene, nada le falta. Solo Dios basta. Mujer en victoria, no tenga miedo. No tenga miedo. Siempre va a estar con usted el que la sostiene. ¿Y por qué se lo aseguro? ¿Por qué se lo garantizo? Porque lo dice la palabra. Desde que nos levantamos por la mañana, el salmista decía, levanto mis ojos a los montes en busca de socorro. Mi socorro me viene de Dios. Mi socorro me viene del cielo. Mi socorro me viene de Él, el que hizo el cielo y la tierra. A mí me gusta, me llena cada vez que me entra alguna inquietud. Yo le llamo a veces alguna ansiedad. ¿Sabe cómo yo me lo quito? Yo me lo quito con el Salmo 23. Porque me impacta cuando dice, aunque pase por valles de sombra, no temeré, porque su vara y su cayado me sostienen, porque Él viene conmigo, pues tú vienes conmigo, Señor. Y me entra una gran paz en mi corazón. Y cuando encuentro piedras de tropiezo y obstáculos, siempre leo el Salmo 91. El que habita bajo el amparo del Altísimo. Para recibir las bendiciones de ese salmo, debemos de habitar bajo el amparo del Altísimo. Y continúa diciendo, aunque caigan 1000 y 10,000, a ti no te tocará, porque moras bajo la sombra del Todopoderoso, porque moras debajo de sus alas. Tenemos la protección de Dios. No tengamos miedo. Que el enemigo no nos engañe. Nosotros estamos tomados de la mano. En nuestras oraciones digámosle, donde tú vayas, Señor, llévame. Donde tú te quedes, Señor, me quiero quedar. Quiero caminar de la mano contigo, Señor. No me sueltes, porque si me sueltas, yo me pierdo. Necesitamos estar agarrados del Señor. El libro del Apocalipsis, en el capítulo 1, versículos 17 y 18, Jesús dijo, no tengas miedo. Yo soy el primero y el último y el que vive. Estuve muerto, pero ahora vivo por los siglos de los siglos. Y tengo las llaves de la muerte y las llaves del infierno. Mamá en victoria dice la palabra. No dice en derrota. Miedo no, temor no, porque todo lo puedo en Cristo, que es mi fortaleza.
Agarremos a nuestros hijos el día de mañana, 10 de mayo. Agarremos a nuestra familia. Enseñémosles a alcanzar lo más grande. Y lo más grande para enseñarles a nuestros hijos es buscar el reino de Dios y su justicia. Y todo lo demás os vendrá por añadidura. Termino diciendo que los apóstoles, cuando Jesús ya no estaba, sí les dio miedo. Y estaban encerrados en un ambiente temerosos con puertas cerradas. Pero al tercer día, aquel que estaba en una tumba resucitó. Apareció en medio de ellos y les dijo: la paz con vosotros. Mujeres en Victoria, la paz con vosotros. Guatemala, la paz con nosotros. La paz esté siempre con nosotros. Más miedo no. La paz esté con nosotros. Te damos gracias, Señor. Te alabamos y te bendecimos. Muchísimas gracias por habernos dado ese don de ser madre. Muchísimas gracias por cada uno de nuestros hijos. Muchísimas gracias porque el mundo entero tiene una mamá. Muchísimas gracias porque por muchos años me diste a mi madre hasta que te la llevaste al cielo. Y para mañana, mi agradecimiento grande para mi madre que está en el cielo y el rosario para mi Señora, para mi Reina del cielo, porque es donde mi madre está. Y para mis hijas, que también son mamás, para Mujeres en Victoria, para la familia en Victoria, para toda Guatemala. Te pongo en tus manos, Señor, a todas las madres. Bendícelas. Pon tu mano sobre de ellas, Señor, y que siempre todas moremos bajo la sombra del Omnipotente. Gracias, Padre, gracias, Hijo, gracias, Espíritu Santo, porque nos diste un corazón que no es de cobardía, es de valentía, es de dominio propio y es de decir: bendito y alabado seas por ser tu hija. Amén. En el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Feliz Día de las Madres. Bendecido Día de las Madres. Dios las bendiga. Muchos abrazos.